Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Desiree Vila y hoy os traigo una rutina de calentamiento. Calentar es una de las partes más importantes del deporte. Evita lesiones y os ayuda a estar a punto para cualquier rutina. ¿Os animáis? Venga chicos, empezamos activando las cervicales. Barbilla el pecho y desde aquí vamos a un hombro y al otro. Hombros abajo y despacito realizamos la rotación. Muy bien, seguimos ahí. La gran mayoría de las lesiones surgen por no realizar un buen calentamiento previo. Brazos bien arriba y hacemos pasos laterales. Los brazos amplios, muy abiertos. Seguimos. Activar la zona de los hombros amplía el rango de movimiento evitando tensiones, contracturas y malestar. Eso es, vamos, vamos. Buen ritmo. Venga, bien arriba. Cinco, 4, 3, 2, 1. Vale, muy bien. Ahora vamos a abrir las piernas y bajamos un lado y al otro. Empezamos por la izquierda, ahora hacia el otro lado. Con las rodillas estiradas, intentamos bajar lo máximo que podamos, poquito a poco. Venga, cada vez un poquito más. Y espalda recta cuando subimos, ¡vamos! Recordad que un entrenamiento responsable es fundamental para reducir el dolor de espalda y articulaciones. Ahora vamos a activar los hombros. Empezamos con el brazo derecho. Venga. Venga, hacia arriba. Con fuerza. Venga, seguimos con este calentamiento. Ahora vamos a cambiar de lado. Y ahora de atrás hacia adelante. Vamos a cambiar de brazo. Vamos con el otro brazo, haciendo un círculo lo más amplio posible. Venga, seguimos. Recuerda, no queremos cansarnos demasiado, solo activar el cuerpo. Ahora seguimos con movimientos circulares de cadera. Vamos notando poquito a poco cómo el cuerpo va entrando en calor. Seguimos rotando. Las piernas estiradas, brazos a la cintura y cambiamos de lado. Mantenemos un poquito más. Venga, no queda nada. Y descansamos.
descansamos. Venga, que ya queda poco. Abrimos y cerramos piernas y tocamos abajo. Venga, abro, cierro y abajo. Abro, cierro y abajo. Intentamos estirar las rodillas cuando bajamos. Otra vez, abro, cierro y abajo. Abro, cierro y abajo estirados. Ya lo tienes. Ahora seguimos con unos estiramientos laterales. Hacemos una pequeña pausa en cada lado para estirar mejor los oblicuos. Fíjate en cómo lo hago yo. Venga, con actitud. Notamos ahí cómo se estira todo nuestro cuerpo. Venga, hacia un lado y cambiamos al otro. Venga, ya por el último minuto, ya lo tienes. Ahora vamos con brazos en círculo. Hacemos una sentadilla profunda y fuerte al subir. Venga, chicos, esto ya está hecho. Estirar antes de un entrenamiento debilita el músculo y no es recomendable. Lo ideal es activar el cuerpo con ejercicios dinámicos. 10, 9, 8, 7, 6, venga, 5, 4, 3, 2, 1, ¡lo tenemos! Y ya estamos. Ha sido un placer compartir con vosotros mi rutina. El deporte no solo nos ayuda a nivel físico, también nos aporta valores que podemos aplicar en nuestro día a día. A mí me ayuda a trabajar la resiliencia y a reponerme ante los obstáculos. Así que, ¿a qué esperas para seguir entrenando?